Bienvenidos a todos a este video, en donde vamos a ver la fórmula del punto medio. La fórmula del punto medio hace referencia a la distancia que hay, a la distancia media que hay entre dos puntos, y vamos a ver cómo es el cálculo de esta fórmula y qué es lo que representa realmente la fórmula del punto medio. Bien, entonces, sabemos que el punto medio en la recta numérica, en una recta numérica, vamos a ponerlo por aquí como una definición. El punto medio en una recta numérica, o vamos a ponerlo así, en la recta numérica de un segmento de recta, estoy escribiendo la definición para hacer referencia a lo que vamos a hacer más adelante. Entre dos números A y B, números A y B, es su promedio. Entonces vamos a partir de esta definición para entender la fórmula del punto medio. Y vamos a decir que es su promedio y vamos a poner, no sé, A más B sobre 2. ¿Sí? Entonces vamos a analizar esta parte de aquí. El punto medio en la recta numérica de un segmento de recta, es decir, de una recta que une dos puntos entre dos números A y B, vamos a decir que un punto es A y el otro punto B, es su promedio A más B sobre 2. Muy bien, sabemos que en el plano XY, vamos a estar trabajando para este caso en el plano XY, ¿sí? Sabemos que en el plano XY, pues cada coordenada de un punto medio M, vamos a llamarlo al punto medio M, sabemos que cada coordenada del punto medio M de un segmento de recta que une dos puntos, esos dos puntos van a ser puntos índice 1, x1, y1, y punto 2, subíndice 2, x2, y2. Entonces, sabemos que cada coordenada del punto medio M, que es este de aquí, de un segmento de recta que une dos puntos, punto 1 y punto 2, se puede demostrar o se puede representar en una figura, y sabemos que esa figura o que ese segmento de recta pues es el promedio de las coordenadas correspondientes a los extremos de los intervalos x1, x2 y y1 y y2. Esto que acabamos de decir vamos a tratar de representarlo en una vamos a hacer su representación geométrica para entenderlo un poco mejor. Para eso vamos a dibujar nuestro plano coordenado XY. Vamos a poner aquí y vamos a poner nuestro plano coordenado para X. Entonces tenemos aquí X y tenemos nuestra Y. ¿Por qué? Porque habíamos dicho inicialmente que íbamos a trabajar con el plano XY. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a poner un punto 1, el cual va a tener coordenadas x1 y y1. Y vamos a poner nuestro punto 2, vamos a ponerlo por acá, y va a tener coordenadas x2, y2. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que del punto 1 al punto 2 pues es un segmento de recta, y que la mitad a la mitad va a estar el punto medio conocido como M. ¿Sale? Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces más o menos a la mitad
3. Por aquí va a estar nuestro... Bueno, sí, vamos a ponerlo exactamente a la mitad. Aquí va a estar nuestro punto medio, conocido como M. Y ese punto M pues va a tener coordenadas X y va a tener coordenadas Y. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Del punto 1 al punto M y del punto 2 al punto M, podemos trazar un triángulo que va a estar trazando una línea que va a venir totalmente en el eje del punto M, es decir, aquí, esta línea de aquí, que va a ser perpendicular al punto 1. Y de aquí podemos trazar una segunda línea que va a ser perpendicular al punto M y que va a viajar hacia el punto 2, ¿sí? Entonces a estos nuevos puntos vamos a llamarlos C y este vamos a llamarlo D. Esta intersección de aquí y esta intersección de acá, ¿sale? Entonces a partir de esto, de que definimos que nuestro plano XY en un segmento de recta entre dos números que son dos puntos, punto 1 y punto 2, tenemos un punto medio. Ese punto medio, pues si trazamos estas líneas, podemos ver que forman dos triángulos ahí y esos triángulos tienen las mismas dimensiones. Entonces, vamos a decir que, como decíamos que cada coordenada del punto medio M de un segmento de recta que une dos puntos, punto 1 y punto 2, como se muestra aquí en esta figura, pues es el promedio de las coordenadas correspondientes a los extremos de los intervalos x1, x2 y y1 y y2. Entonces, vamos a observar que los triángulos, tenemos dos triángulos. El primer triángulo, que es este de aquí, este triángulo, vamos a definirlo como punto 1, C y M. ¿Por qué punto 1, C y M? Bueno, punto 1 hace referencia a esta parte de aquí, la C hace referencia al siguiente punto, la M al tercer punto, ¿sale? Entonces, estos son los puntos que forman mi triángulo. Y mi segundo triángulo es M, D, punto subíndice 2, ya que M es este de aquí, D es el siguiente punto, y punto 2 es el punto 2 de acá, ¿sale? Entonces tengo esos dos triángulos que son congruentes, se llaman esos triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque los ángulos correspondientes son iguales, es decir, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales, ¿sí? Y si tenemos este ángulo de acá y este ángulo de acá también van a ser iguales. Entonces, y vamos a decir que a partir de esa definición de que son congruentes y que son iguales, los ángulos correspondientes son iguales, vamos a decir que de la distancia del punto 1, vamos a llamarlo como d de distancia, punto 1, m es igual a d m, punto 2. ¿Por qué? ¿O de dónde sale esta definición? Bueno, el punto 1, que es esta coordenada de aquí, y el punto M, que es esta coordenada de acá, entonces la distancia de aquí a aquí es igual a la distancia del punto M, que es este de aquí, al punto 2, que sería esta distancia, ¿sí? Entonces estamos diciendo que esta distancia es igual a esta distancia, y así estamos definiendo el punto medio. Entonces, por consiguiente de esto, pues la distancia o
D del punto 1, C, pues va a ser igual a la distancia del punto M, D, del punto M, D, ¿sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que la distancia del punto 1 al punto C es igual a la distancia del punto M al punto D. Entonces, bajo esas suposiciones, vamos a analizar lo siguiente. Estas distancias son para Y, vamos a ponerlas aquí abajo, corresponden a las distancias verticales, y estas distancias de acá corresponden a las distancias horizontales, ¿sí? Observen que punto 1 a punto C y M y D son esta y esta, son distancias verticales. Y punto 1 a M y punto 2 hacia acá son distancias, son distancias horizontales, que en realidad esas distancias horizontales se miden así, ¿no? De este punto a este punto, ¿sale? Sería de punto 1 así al punto M, pero en el término horizontal. Muy bien, entonces, dicho esto, podemos decir que entonces para esta parte de las Y, vamos a decir que esto es Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y, ¿sí? Que es la distancia Y, que está acá, ya que este punto es un punto x1, y. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Este punto C tiene coordenada x1, y. Y este punto de acá tiene coordenadas x, y2. ¿Sale? Entonces, dicho esto, vamos a tener que y menos y1 es igual a y2 menos y. Y vamos a despejar, al despejar y, esta variable, de esta ecuación que tenemos aquí, entonces tenemos que y va a ser igual a y1 más, que es y1 más y2 entre 2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta y pasa sumando, y2 queda positiva, y1 queda restando, pasa del otro lado sumando, queda positivo, positivo, y nos vamos a tener que y más y son 2y. Bueno, vamos a desarrollarlo aquí. Tenemos y más y es igual a y1 más y2. Sí, porque por ahí luego de repente dicen, oiga, pero ¿de dónde salió ese 2? Bueno, permítanme hacerlo paso por paso. Entonces, esto va a estar, y más y son 2y, y esto es igual a y1 más y2, ¿sale? Y de aquí, este y está multiplicando, este 2 está multiplicando al y yo quiero despejar a la y, entonces va a quedar dividiendo, y1 más y2 sobre 2, ¿sí? A veces no hago estos pequeños pasitos, pero sí, de repente sí es importante, porque si me preguntan, oiga maestro, ¿y aquí por qué salió ese 2 o de dónde viene ese 2? Bueno, viene de la sumatoria de este y más este y, ¿sale? Entonces, ya tenemos la ecuación para y, y del mismo modo que tenemos para y, podemos sacarlo para x. Entonces, la distancia del punto C, M, es igual a la distancia del punto D y punto subíndice 2, ¿sale? Ahora sí, ya lo estamos tomando de manera horizontal, totalmente horizontal, no aquí en manera inclinada, ¿sale? Entonces vamos a tener que de aquí, esto es x menos x1 igual a x2 menos x, ¿sale?
x menos x1 es igual a x2 menos x. Y pues de aquí también despejamos las x y nos va a quedar menos x más x, va a quedar x más x. Es igual a x2 más x1. De aquí vamos a tener x más x son 2x igual a x2 más x1. Y entonces x es igual a x2 más x1 sobre 2. Y entonces podemos decir que las coordenadas, vamos a escribirlo ya como en términos formales, las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une los puntos punto 1, x1, y1 y punto 2, x2, y2 se determinan por medio de, que son las ecuaciones que acabamos de encontrar, sería x1 más x2 sobre 2 y y1 más y2 sobre 2, ¿sale? Entonces, estos son los puntos, punto 1, x1, y1, punto 2 y x2, y2, esas son las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une esos dos puntos. Y así es como se determina la fórmula del punto medio. Vamos a hacer algunos ejercicios en el siguiente video. Nos vemos en la siguiente clase.